Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos al canal Shenhan Forage, Alta Magia, fecha 20 del 8 del año 2023, aquí Buenos Aires, Argentina. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, he tenido un pequeño problema técnico con el otro micrófono, veremos si este funciona o brinda las capacidades del otro. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito en relación a lo que sería justamente la creación del ser humano en esta segunda información que se está brindando al oyente. Y ciertamente vamos a hablar directamente de lo que es o lo que sería justamente una raza extraterrestre venida evidentemente a este planeta en antaño. Ya como todos sabrán, estamos hablando un poco de los Anunnaki, y dicha información, y hablo por mí mismo, no hablo por terceros, ha sido corroborada por lo que es el plano espiritual, que evidencia casi en su totalidad una certeza absoluta de lo que manifestarían justamente las tablillas sumerias, ¿sí? Vamos a ahondar un poquito en lo que es la palabra Anunnaki o la etimología de la misma, y justamente refiere que la palabra Anu significa cielo, y como bien dijimos en el video o audio video anterior, Anu era o es un dios superior a Yahvé, que es el dios cristiano. Anu sería el supuesto padre de Yahvé y evidentemente de Enki también. Pero continuemos en este orden de ideas en cuanto a lo que es la etimología. Anu justamente significa cielo, y sería el dios mayor del planeta Nibiru. Y la palabra Ki justamente significa tierra, por lo cual podríamos deducir que la palabra Anunnaki tiene como significado aquellos que vinieron del cielo a la tierra, o los hijos de los cielos aquí en la tierra, o evidentemente en forma mucho más precisa, hijos de Anu que vinieron hacia la tierra. Los Anunnakis, descritos por un autor que es de bastante relevancia en ese área, se llama Secharia, y este refiere que los Anunnaki serían un pueblo justamente que vino del planeta Nibiru a la Tierra en busca de oro. ¿A los fines de qué? Y a los fines de salvar justamente su propio planeta, en virtud de que la capa protectora de dicho planeta era expuesta a los rayos nocivos por parte de la estrella conocida por nosotros como el Sol, y que este planeta evidentemente orbitaría alrededor del Sol y en determinado momento iría tan cerca del Sol que claramente estos rayos solares ocasionarían un gran estrago justamente en dicho planeta, y evidentemente, o al menos era muy factible, que acabara con la vida que existía o que existe quizás en ese planeta. Eso es algo que voy a preguntar, si aún existe vida allí. Nota al margen, si no pudieron lograr su cometido, evidentemente tuvieron que haber migrado a otro planeta. Igualmente, a lo largo de lo que es esta serie se van a expresar justamente ciertos tipos de situaciones que se dieron supuestamente por parte de los Anunnaki, que tuvieron que ir de planeta en planeta, sí, por lo cual tienen la capacidad para, en caso evidentemente que esto sea cierto, o al menos justamente así lo confirman los espíritus, ¿ok? Así que bien, la idea justamente de los Anunnaki era venir a la Tierra, sacar oro y utilizarlo justamente para reflejar los rayos del Sol y refractar justamente en sentido opuesto a la Tierra, a ese planeta Nibiru, esos rayos nocivos y destructivos, con lo cual evidentemente el planeta de ellos quedaría seguro, a salvo, por así decirlo. Curiosamente, los Anunnakis son habitualmente descritos como gigantes en cuanto a lo que es una estatura física, evidentemente. Algunos dicen que manifiestan portar alas en sus espaldas, o algo parecido justamente a lo que nosotros conocemos habitualmente como los ángeles, o los malak o malaquíes.
Ciertamente y antiguamente, donde leemos historias bíblicas al respecto de gigantes sobre la tierra, justamente se hacían referencia a estos seres extraterrestres. De todas formas, los gigantes también se encuentran justamente en otras obras que abordan justamente, depende de la cultura, la antigüedad de seres supuestos al comienzo de lo que es el mundo, conforme nos lo han enseñado. Secharia en algunas de sus obras justamente aborda lo que es la construcción de ciertos tipos de construcciones antiguas que evidentemente serían imposibles construirla en aquellos tiempos. No tenían supuestamente la tecnología para poder realizarlo. Una de las cosas que justamente hoy por hoy en la actualidad se debate sobre las pirámides, que técnicamente serían justamente los hogares de ellos en antaño. Ya vamos a llegar a esa etapa. Entonces, este autor, Secharia, hace referencia justamente a que en aquel entonces, con aquella tecnología, no tendrían que haber sido capaces de construir ciertos tipos de construcciones casi imposibles, ¿no? Normalmente los hombres sí son descritos de ellos claramente como altos, habitualmente tendrían una gran barba. Fíjense la similitud con el dios Yahvé o con el planeta del Sol y la figura que lo representa. Se los considera también de piel negra y evidentemente dotados de una gran e inmensa fuerza física. Ahora, en cuanto a las mujeres, también son descritas como altas, dotadas de mucha sabiduría y creatividad, y en cierto momento de la historia se puede percibir y valorizar justamente a las mujeres en las sociedades de ellos, y en otras habitualmente también se las rebaja justamente como un ser en cierto modo inferior. Esto conforme supuestamente esas escrituras. En cuanto a los hijos varones eran los más protegidos, ¿sí? O en cierto modo los más predilectos. Y en cuanto a las mujeres recién nacidas, no eran tan apreciadas por parte incluso de los padres, por así decirlo. No hablo de un género, sino de los padres en general. Pero sí, ciertamente quizás por parte de lo que es el lado masculino, en virtud de que, porque necesitaban justamente dejar un heredero en el trono. Y estamos hablando en este caso de aquellos grandes jerarcas supuestos de aquel planeta, Nibiru. Todo jerarca de aquel planeta evidentemente quería, por preferencia o quizás por conveniencia, un hijo varón para dejar como heredero y evidentemente no dejar una hija como heredero ya sea de su tribu o de su linaje, etcétera. Y justamente como hablábamos, los ángeles que están descritos en el Viejo Testamento, cuidando lo que sería el famoso jardín del Edén, no son más que los Anunnakis. El diluvio, en el inicio de los tiempos, lo que sería también Adamu y Tiamat, que son Adán y Eva, Caín y Abel, la creación de lo que sería la raza humana y tantas otras historias van a ser justamente abordadas en el decorrer justamente de toda esta serie que se va a ir brindando en esta lista de reproducción de la creación de los seres humanos en este canal Shengen Forage Alta Magia. Evidentemente todas las historias que van a escuchar son todas de origen sumerio, y con eso ustedes van a poder ver justamente toda la trayectoria supuesta de ese pueblo y entender aquellos quizás, pongámosles, cuentos narrados en los tiempos antiguos. A pesar de todo, ellos no son muy diferentes de nosotros porque en cuanto a lo que es la vida como tal la tienen, pero ciertamente son, si es que existen, un pueblo muchísimo más evolucionado en cuanto a lo que es la tecnología y evidentemente también la sabiduría, pero carecía
ciertamente de algún tipo de referencia en ciertos asuntos, como la vida después de la muerte, y en muchos casos le faltaba empatía e incluso autocontrol, con lo cual denota que es un pueblo bastante, pongámosle la palabra agresivo. Quizás sea esa justamente la palabra que por ahí mejor los definiría. Ciertamente eran eximios en lo que es el arte de la guerra, y es más, el Dios cristiano, Yahvé, si es un Dios bélico, tiene su ejército, que son los malaquíes, los ángeles y demás, y son evidentemente soldados, su ejército celestial. Pero como siempre dije en los videos, que Dios tiene un ejército. ¿Por qué necesita un ejército si es justamente un Dios? O si es un Dios benigno y benevolente, ¿por qué necesita un ejército? O en su defecto podría carecer de este y autovalerse como Dios para crear y deshacer a voluntad, o a piacere, como se dice. Pero bien, todas esas cosas son notas al márgenes, que son para que vayamos quizás abriendo un poco la mente a otras cosas y sacarnos quizás un poco el chip que nos han inculcado durante tanto tiempo. En los tiempos antiguos, algunos básicamente detestaban ver que la humanidad, estoy hablando de los Anunnaki, en cierto modo, al momento de la creación nuestra, nos tornamos casi iguales a ellos. ¿Iguales por qué? Porque teníamos justamente, o fuimos adquiriendo sabiduría y entendimiento. Tal vez esto sea lo que es una alusión para lo que es el alma o el espíritu, de nuestra conciencia, claramente estamos hablando. Y siendo que la única diferencia entre los hombres o los humanos al día de hoy y los Anunnaki, la diferencia radical sería en la larga vida que ellos tienen, ¿sí? Y de los cuales evidentemente están dotados, y la muy efímera vida física de lo que sería la raza humana. Según se refieren las tablillas sumerias, los Anunnakis podrían vivir miles y miles y miles de años, y esa capacidad en cierto modo había sido adquirida por parte de los humanos. Pero ocurrió cierta circunstancia en la cual evidentemente se nos quitó ese eslabón propio en el ADN humano, y evidentemente con mucha suerte llegamos por ahí los 80 años, 100 con toda la suerte. Pero bien, también se va a hablar de eso a lo largo de lo que es esta lista de reproducción. Siendo la raza humana evidentemente un experimento genético creada exclusivamente para trabajo esclavo y evidentemente para la obtención justamente del oro que tanto necesitaban. Pero ciertamente a pesar de ello se tornó algo invaluable y de adoración a los Anunnaki. ¿Sí? Fíjense que en las más antiguas civilizaciones, y sin irnos muy lejos, no tenemos que ir hasta Egipto, acá incluso en América, en lo que son las pirámides que tenemos aquí, podemos ir por ejemplo a lo que es México, Perú y demás, tienen exactamente grabadas, ¿sí?, hace ya miles de años, las mismas imágenes que se encuentran al otro lado de este planeta. Son exactamente las mismas. Seres con alas, llenos de poder, barba, gigantes, poderosos. Y así también se fueron reflejando incluso en los antiguos grimorios justamente las imágenes de estos seres que están relacionados incluso también a lo que serían las inteligencias planetarias, espíritus y demás. Incluso al Dios cristiano, Yahvé, ¿sí?, se lo retrata justamente como un anciano con una barba larga. Entonces es extremadamente parecido a lo que son las imágenes que están grabadas justamente en prácticamente cualquier tipo de pirámide a lo largo y ancho de todo este planeta, ¿sí? Como verán, ya empezamos a tener ciertos tipos de coincidencias en cuanto a lo que son hechos fácticos, porque todos podrán decir, es una fantasía, el planeta Nibiru, los Anunnakis,
que vinieron no sé en qué vinieron, en un plato volador. Pero ciertamente hay algo que en aquel entonces, especialmente unos 3.000, 3.500 años antes de la era cristiana, ya existía en una punta del planeta y exactamente a 180 grados del mismo planeta, en otra parte opuesta totalmente del planeta o del mundo, en algún sector ya existían justamente los mismos grabados. Cuando este planeta fue ciertamente, podríamos decir, visitado, conquistado, como ustedes quieran, lo hicieron a lo largo de todo el planeta, ¿sí? No en un sector solamente o en una periferia, no, fue absolutamente en todo el planeta, ¿sí? Llegaron a todo el planeta y conquistaron todo el planeta. Y bueno, esto va a ser todo por hoy. Ya el próximo audio video vamos a estar hablando un poco ya de lo que sería algunos dioses, semidioses, espíritus, pero en la explicación justamente que se va a brindar ya se va a ir contando también ciertamente cómo fueron aconteciendo algunos hechos para luego entrar de lleno en lo que es la narrativa propiamente dicha, ¿sí? Estas son como ciertos tipos de notas al márgenes que deben expresarse y contarse para que luego se pueda comprender mejor la parte central de lo que es toda esta historia, que en cierto modo quizás es un poquito compleja, pero es muy linda de escucharla y de estudiarla, ¿ok? Así que bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta pequeña narrativa les haya agradado y ya iba a decir la clase que viene, pensando en los alumnos, ya el video que viene vamos a ir hablando en relación justamente a algunos espíritus o dioses. Vamos a hablar de Yahvé, después vamos a hablar de Moloch, que es considerado hoy por hoy como un demonio. Vamos a hablar de él, que hace referencia a una inteligencia planetaria, y bueno, y así un montón de cosas. Ya vamos a empezar a hablar sobre Ashera también, que es la consorte o esposa del dios Yahvé, que evidentemente las escrituras, supuestas sagradas escrituras, la escondieron, ¿sí? Porque fue escondida. Ashera era la consorte justamente de Yahvé, y hoy por hoy se la conoce como Espíritu Santo. Fíjese que primero está el Padre, parte varonil, luego está el Hijo, parte varonil, y a lo último está la mujer, y escondida con casi un seudónimo, podríamos decir. No se la conocía o no se la conoce, incluso actualmente en gran parte del planeta no se la conoce como Ashera, se la conoce como Espíritu Santo, y ni siquiera la gente sabe que es la consorte del dios cristiano Yahvé, y así un montón de cosas más. Así que bien, gente, les envío un cordial saludo, un gran abrazo, y ya trataré de estar en estos días subiendo un poquito más de material. Se me cuidan, termine muy bonito el día domingo, y bueno, espero que ahí subí un video un poco en lo que es una oración preliminar para el dios, porque termina siendo un dios también, el dios Lucifer. Quieren decirle emperador, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema, pero es de la misma casta que el dios Yahvé. Tiene la misma naturaleza espiritual y demás, incluso el mismo origen en cierto modo. Así que pueden decirle el dios Lucifer o el emperador Lucifer, como ustedes quieran. Y hay justamente una oración preliminar para cualquier tipo de rito que deseen realizar, ¿sí? También subí un poquito de material al canal en el sector de lo que es la membresía, ¿sí? Una especie de sector VIP, y ahí subí un videito con Bael justamente contra enemigos y situaciones adversas, así que está bastante interesante. Ahí ya hay ciertos tipos de palabras de poder, por ahí lenguaje draconiano también, simbología, sigilos y demás, así que está interesante. Les mando un cordial saludo, muchas gracias por todo, y bueno, nos estamos escuchando seguramente dentro de muy poco. Que terminen bonito el día.